Primero que todo, buenos días a todos. Me presento, me presento, mi nombre es Lucas, tengo 21 años y actualmente me encuentro estudiando administración de empresas y voy en mi último año, voy en mi último año de estudio. Bueno, bueno, acerca del tema que les quiero dar a conocer estos días ha sido acerca de mi proceso terapéutico que llevé a cabo un año para tratar mi tartamudez. Bueno, bueno antes que comenzara, antes que comenzara la terapia, yo era una persona que no era de sociabilizar mucho, no era de mm, no era de estar siempre incluido en un grupo, ya sea en el colegio, ya sea en una actividad con la familia o cosas así. Entonces, yo antes era una persona que siempre tenía ese cuestionamiento acerca de la tartamudez, porque cuando uno es niño y tiene esta condición, siempre creía que yo era el único que la tenía. Yo pensaba que siempre me hacía preguntas como, ¿por qué tengo yo esto? ¿Por qué soy así? ¿Alguna vez me sanaré o no? Eh, ¿Puede tener una vida normal con esta condición o no? Entonces, siempre fueron muchas preguntas que me hacía, siempre tenía muchos cuestionamientos. Entonces, llegó un momento en el 2021 que decidí tomar una terapia fonoaudiológica porque me estaba haciendo una limitante, la tartamudez me está haciendo una limitante en mi vida, entonces eso es algo que tenía que cambiar, porque como estoy estudiando una carrera que en administración de empresas voy a tener que siempre estar hablando con gente, siempre voy a tener que estar yendo a reuniones, siempre voy a tener que estar haciendo presentaciones acerca de un informe, de un proyecto, entre otras cosas. Entonces, cuando decidí tomar la terapia, yo me propuse un cambio, que era, por ejemplo, o sea, yo me propuse un cambio, que era eh, tener, o sea, tener la voluntad de que el tratamiento sea exitoso, tener la voluntad de que el tratamiento salga bien, de, de, de darle la confianza a mi fonodióloga para que ella me pudiera ayudar. Porque como siempre, en la terapia es 50 y 50% la parte la pone el paciente y 50% la pone la terapeuta. Entonces, en los inicios de la terapia, eh, debo reconocer que costó un poco, porque mm, como al principio no conocía a mi terapeuta, tenía como ese miedo que la terapia no fuera exitosa, que no me gustara, que ocurrieran muchos imprevistos, pero a pesar de lo difícil que costó, eh, fue una sensación de seguridad, a saber que yo podía confiar en mi terapeuta, a saber que yo podía tener eh, yo podía tener un lugar seguro en el que pudiera ser yo, en el que pudiera trabarme todas las veces que sea necesario, en el que pudiera contarle todas las adversidades que he tenido que pasar, como por ejemplo, cuando tenía 12 años, sufrí bullying acerca de esto. Ya hoy en día, gracias a la terapia, fue un tema superado. Ya un tema superado. Entonces, ¿costó un poquito? Sí costó. Ya, ya en proceso de la terapia, fue un proceso muy bonito porque primero, primero comenzamos haciendo actividades acerca del habla, como por ejemplo hablar un poquito más lento, hacer ejercicios como por ejemplo hablar como tortuga, después hicimos como ejercicio
como el congelado, que era, por ejemplo, decir una palabra y después seguir. Y así, entre otros, que sirven, que me sirvieron, sí. Entonces, y después la otra parte fue acerca de tener conversaciones con mi audióloga acerca de, por ejemplo, ya mira, si tú quieres hacer esto, tienes que hacerlo así. Yo siempre en terapia cumplí con el horario de llegada, cumplía con las actividades que hacía, en- cumplí con todo lo que se pedía para que el proceso resultara exitoso. Eh, y cuando estaba en terapia, me di cuenta que hartas creencias que tenía, de los mitos que sentía, me di cuenta que eso era todo errado, era todo equivocado. Eh, sí, una, una de las cosas que me permitió darme cuenta en terapia era que eh, el problema nunca fui yo acerca de no poder encajar en los demás, sino que era el resto que no podría, el resto el resto era el problema porque no era capaz de aceptar a alguien con una condición que lamentablemente va a tener para toda la vida. Entonces, eso me hizo darme cuenta de muchas cosas y eso lo comencé a experimentar cuando volví presencial a la universidad, porque a estas personas que he conocido le he dicho que tengo tartamudez y todo el cuento, y ha sido como algo natural, fue como, ah, ya, entonces, qué bueno, sigamos para adelante y todo bien. Entonces, siento que las expectativas que tenía acerca de la terapia fueron, las expectativas fueron más altas de la que yo tenía, porque yo fui obviamente con la esperanza de poder mejorar y todo, pero nunca pensé que iba a llegar a ser una persona completamente diferente de la que yo era. Entonces, igual mi fonoaudióloga me ayudó harto, pues, como, por ejemplo a enseñarme que ningún sueño eh, es imposible teniendo una condición. Como por ejemplo, a mí en un futuro no muy lejano, un año o dos, me, me gustaría viajar a Europa. Entonces, como antes de la terapia, siempre pensaba que eso era como algo lejano, era algo como casi imposible, porque llegando, por ejemplo, a otro país, en el aeropuerto, voy a tener que hablar con una persona, después voy a tener que ir a distintos lugares a hacer trámites acerca de la visa, acerca de otras cosas. Entonces, después de eso, fue como esa sensación que puede costar, sí, pero nunca va a ser tan, pero nunca uno tiene que tener, o sea, pero nunca uno debe creer que la tartamudez va a ser una limitante. ¿Puede costar un poco? Sí, pero es imposible, no. Entonces, después de todo ese proceso que pasé con mi terapeuta, después de tener altas conversaciones, después de realizar todas las actividades que ella me pedía, fue un cambio importante en mi vida, sí. Entonces, después de ese momento, después que mi terapeuta me dio el alta, me dijo, ya, tú ya estás bien, te veo mejor, ya eres diferente y todo, entonces ahora te voy a dar el alta y todo eso. Y desde ese momento decidí, como por ejemplo, decidí ya lanzarme. Como, como, por, como, como por ejemplo, hace hace un tiempo atrás, con Cintia, grabé un episodio acerca del podcast que hay en Spotify. Entonces, ya ese es un avance porque si, por ejemplo, Cintia me hubiera propuesto antes de que yo comenzara la terapia, la respuesta hubiera sido un, un no rotundo. A pesar que
a pesar, o sea, independiente de que ella me hubiera puesto como condiciones, ya por ejemplo, si te trabas, cortamos esa parte o lo volvemos a grabar nuevamente. Entonces, una de las cosas que también aprendí es que uno no, uno, uno no tiene que demostrar ser alguien que no es. Entonces, la idea es que uno sea una persona natural y si es que se traba una, dos, tres, cuatro o más veces, habrá que hacerlo, porque si no, uno perjudica su salud mental al intentar hablar perfecto, porque, porque una, nadie es perfecto, y dos, todos alguna vez se han trabado de repente o no han podido hablar fluido. Entonces, entonces, entonces el mensaje con el que mejor me quedo es que nadie es perfecto y a pesar de todo, uno puede ser feliz, uno puede tener una vida normal, como uno puede tener una vida normal, cumplir sus sueños, viajar por el mundo, conocer otra gente, teniendo no tartamudez. Porque si uno se pone a ver, en Inglaterra hubo un rey, Felipe VI, si no me equivoco, que también era tartamudo y llegó a ser rey. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también es tartamudo. El personaje principal de Mr. Bean, Mr. Bean, me parece que era, también es tartamudo y todos ellos pudieron llegar lejos, todos ellos pudieron hacer una carrera, ser unas personas reconocidas independientemente de su condición. Entonces, si ellos pudieron, nosotros también podemos. Entonces, eh, entonces yo también, y ya cerrando, eh, va- oh, valoro mucho que estén estos espacios, como por ejemplo los podcasts de tartamudez, estos espacios que se hacen para que uno que tiene esta condición pueda dar a conocer su experiencia, pueda darse cuenta que existe más gente con esta condición y, y a pesar de todo, eh, yo tengo la esperanza que en algún momento esta sociedad sea más incluida, que sea más incluida y todos seamos parte de la misma, independientemente de que tengamos tartamudez, autismo, entre otras condiciones.